Podríamos llamarla Cómo entender a Colombia. Les contaba al principio del programa que estas opiniones las escuché y tomé nota de un programa del Centro de Estudios de Gustavo Petro. El partido de él es Colombia Humana, tiene un centro de reflexión y pensamiento, y hacen algunos intercambios muy interesantes como este que vi entre Petro y Boaventura de Sousa Santos, que es un sociólogo portugués, que además fue asesor en los acuerdos de paz de Colombia, estos que fracasaron estrepitosamente. Para empezar, vamos a decir, porque bueno, hay muy pocos medios siguiendo Colombia. Acá cada tanto Néstor hace algún comentario, o incluso yo también. Yo lo vengo siguiendo mucho, porque tengo un ex compañero de otra radio que es colombiano y que tiene un blog, y está desesperado, en realidad, con toda la información que va recibiendo. Entre ayer y hoy, por ejemplo, se están encontrando cuerpos de pibes desaparecidos, desmembrados. O sea, si hay que llamar a algún embajador en el mundo, es al embajador en Colombia. Lo que decía, Petro es senador, es economista, y me pareció interesante el diagnóstico que hacen los dos sobre cómo mirar este hecho histórico, este estallido, este paro que ya lleva más de un mes y medio, que lleva hay más de 100 personas desaparecidas, un número indeterminado de muertos, pero que se da con características que nunca se habían dado antes en la historia de Colombia. Es un hecho, el tipo de estallido, el modo de estallido, es un hecho inédito, y acá hay algunas caracterizaciones que nos pueden ayudar a entender. ¿Y por qué es interesante entender Colombia? Además, no es solo porque nos interese Colombia, sino porque lo va a decir Boaventura de Sousa, pero Colombia está expresando hoy el declive neoliberal en América Latina, que tarde o temprano va a ir llegando de diferentes maneras y con diferentes matices a todos nuestros países, de ganar. Estamos en puja, ¿no? Estamos en puja en todos los países y de diferentes maneras, pero el caso colombiano, dice Petro, Gustavo Petro, a quienes los manifestantes no reconocen como referente, hay que decirlo. Es el referente político más progresista, si se quiere, pero los manifestantes no lo reconocen como referente. Él dice que lo que sucedió en el país es una condensación de las contradicciones que se venían acumulando en la sociedad colombiana y que hoy se articularon y explotaron de un modo espontáneo. Es decir, estamos ante un estallido multitudinario, pero no organizado, sin organización. Es un estallido protagonizado por un sector decididamente popular, con eje en la juventud excluida de Colombia, es decir, los que los sucesivos gobiernos de derecha, sobre todo en los últimos años del uribismo, bajo el gobierno de Uribe o el de Duque, que es el de ahora, ha echado. Ni siquiera no es la generación que han echado, que han sido excluidos, sino los que nunca entraron, los que nacieron afuera del sistema. Estos son los que están tomando la posta de la protesta. No tienen ninguna opción. A mí me hacía acordar a esa frase que dice: nos quitaron tanto que también nos quitaron en el miedo, porque a pesar de la violencia con la que ha reaccionado el Estado colombiano, no retroceden y siguen ahí, y no parecen intimidados ni siquiera por estas cosas aberrantes que dije al principio de la columna. Dice Petro que son jóvenes que desde niños se dan cuenta de que lo que les ofrece el sistema colombiano en términos incluso de consumo, o sea, ya estamos lejos de aquellos chicos marginales que podíamos ver, por ejemplo, en la Argentina, y que robaban para comprarse un par de zapatillas, o que robaban un par de zapatillas
estamos lejos de los jóvenes del modelo aspiracional, marginales con un modelo aspiracional que hemos conocido en la Argentina. Estos pibes que están llevando adelante el paro en Colombia no tienen la ilusión de las zapatillas, no piden zapatillas, lo que piden es increíble, pero lo que piden es educación, lo que piden es universidad en su región, lo que piden es tener una vida, un proyecto de vida, alguno, cualquiera, pero tener un proyecto de vida. A esos límites fue llevando la derecha a este país. Petro señala que no casualmente el estallido se da en la parte sudoccidental del país, que es donde más tiempo duró la esclavitud. Es decir, que esto ya se ha dicho en referencia a Brasil, son países y regiones de países que preservan cierto trato hacia los sectores populares que son rémoras del trato esclavista de los dueños de las plantaciones y todo eso. Son negros, la mayor parte de los muertos en Cali son afrodescendientes, son pobres todos, hay más varones que mujeres, pero hay varones y mujeres. ¿Y qué tiene que ver la pandemia con el estallido? Esa parte mucho no se ha revisado. Bueno, sí, esto estalló cuando el gobierno quiso aplicar una reforma tributaria que ahora en una nueva avanzada dice que va a volver a la carga con la reforma tributaria después de haberla suspendido. Pero lo que ha pasado es que en la lógica mundial ante esta crisis vital que es la pandemia, los gobiernos como el de Colombia, no es el único, han por supuesto privilegiado el patrimonio de las clases más pudientes y han descuidado la vida. Entonces, bueno, por algún motivo se van a morir. Si no es por una bala policial, perdón, la humedad me está matando. Si no es por una bala policial, van a morir por COVID o van a morir por hambre. El tema es que si no luchan, ya el destino está sellado. Así que, de alguna manera, lo que dice Petro es que no es casual, a pesar de que no se ha puesto en primer plano, que esto haya estallado en la pandemia, porque la pandemia les hizo más evidente a estos pibes que están en la calle que tenían que salir por lo suyo, porque si no salían no había ningún destino más que la muerte. Era quedarse a esperar la muerte, por la pandemia, por el hambre o por las balas de los paraestatales, de la policía militarizada o de lo que sea, que es efectivamente el destino que les reserva el sistema en Colombia. Boaventura de Sousa Santos, lo que decías, él escribió hace poco un libro que se llama Colombia en llamas, donde hace un análisis sobre esto y donde dice que es muy interesante. Dice que el estallido colombiano pone en cuestión la presunta democracia representativa que Colombia dice tener y que no es tal. Es decir, desnuda que Colombia dice que es una democracia, pero no lo es. Entonces los pibes salen a la calle a demandar una democracia representativa. Lo que dice también que es muy interesante, y esto sí es algo que me parece que hay que pensarlo en relación a toda la región y no solo a Colombia, es que no es que sean, estos no son nihilistas, no son antipolíticos, no son desencantados de nada. Son pibes que están politizados, pero descreen de los partidos políticos existentes, pero están totalmente politizados. Son pibes que rompieron el hechizo neoliberal, porque en el hechizo neoliberal a ellos no les daban ninguna ilusión, entonces no tenían con qué ilusionarse. Y que hay que, digamos, no creen en los movimientos sociales, no creen en los partidos,
Por eso dice que lo que tienen que hacer los partidos y los movimientos sociales para encauzar eso y no abandonarlos, no dejarlos solos porque los están masacrando, es hacer un gran ejercicio de escucha y un gran ejercicio de acercamiento, sabiendo que lo que han hecho hasta ahora no les resulta creíble, ni ha sido suficiente para contener a esta población. Dice que Boaventura, que esta condensación de contradicciones estalla por la reforma tributaria, precisamente porque lo que están pidiendo, al ver que el gobierno de Duque seguía privilegiando a la élite del 1% colombiano, que es la que, digamos, por supuesto que tanto en Colombia como en la Argentina, como en todas partes del mundo, durante la pandemia, y eso lo sabemos, no es que todos perdieron. Hay una burbuja financiera que se ha enriquecido en estos últimos 2 años de una manera brutal, pero lo que ven es que su gobierno lo que quiere es aplicar el IVA al pan. Entonces, esto ya fue la gota que rebasó la paciencia y no ha habido ninguna rectificación. Primero dijeron que le iban a retirar la reforma tributaria, después dijeron que la vuelven que la van a seguir aplicando, se endurecieron, lo siguen matando, y lo que dice Boaventura, él llama a este tipo de fenómenos espontáneos, desarticulados políticamente de los partidos y de las organizaciones existentes, pero fuertemente articulados entre sí de un modo espontáneo. Yo el otro día estaba leyendo, hay un colombiano que les recomiendo si quieren leer el blog, es un periodista fabuloso y escribe fabulosamente, se llama Víctor de Currea Lugo, que escribió un texto que se llama Soy un vándalo, es un texto medio literario, pero escrito en primera persona, estuvo recorriendo la primera línea y entonces hizo un texto con el material que escuchó de boca de los que están en la primera línea, y efectivamente lo que uno coincide con esta descripción que hace Boaventura de Sousa Santos, que llama presencias colectivas a estas explosiones de explosiones de estos estallidos, estas explosiones de protestas diferentes, pero que articulan en la acción a gente que no se puso de acuerdo para articularse, es decir, los pibes negros, más los pibes blancos pero pobres, más las feministas, populares, todos están en la calle, todos, y eso es lo que se veía en el texto de Currea Lugo, todos saben que son rechazados, que son expulsados, que solamente se bancan los unos a los otros, por eso están articulados, por eso los afrodescendientes pelean junto con los pibes blancos pobres y con las pibas que son de los feminismos populares, porque no olvidemos que la policía militarizada está violando masivamente a las mujeres, además, o sea que están cometiendo crímenes de género permanentemente. Bueno, lo de Currea Lugo se los recomiendo para leer porque la verdad que ahí literariamente se concentra esa voz colectiva que uno no puede aprender ni escuchar porque no hablan con la prensa o porque son intermediados o porque están escondidos, están como en una situación de guerra civil, tienen diferentes cordones, es muy difícil llegar a una primera línea, hay primeras líneas de pibes, hay primeras líneas de madres, hay primeras líneas de curas, es realmente muy impresionante lo que está pasando ahí. Y bueno, para finalizar, y volviendo a Boaventura de Sousa Santos, lo que dice él es que esto es una alerta que hay que escuchar, porque lo que está interpelando este movimiento de protesta, esta presencia colectiva, articuladas en la acción, sin lecturas, digamos, acá no hay marxistas, no hay gente que haya leído a Mao, no hay nada por el estilo, digamos, son pibes, muchos de ellos semianalfabetos, que lo que están reclamando es salir de esa situación de tanta marginalidad, y lo que están interpelando es a qué se le llama democracia.
que no es una pregunta menor, es una pregunta absolutamente relevante en América Latina, porque nosotros nos hemos pasado, nosotros también en Argentina, llamándole democracia representativa a un sistema que no era una democracia representativa. Es más, todavía a un año y medio del gobierno, de un gobierno que hemos elegido, ni siquiera podemos decir, mirando el tema judicial, que estamos en un estado de derecho pleno. Así que Colombia se interpela a sí misma, pero también interpela a las democracias representativas de la región.